Carnicería Sito, carnes de la mejor calidad. Carne de vacuno y buey, carne de cerdo, carne de ave y conejo, carne de ovino, productos elaborados, comida preparada para llevar. En Carnicería Sito nuestra finalidad es la satisfacción del cliente. Excelentes ganaderías de Cantabria. Carnicería Sito, Avenida de Solvay, número 80 en Barreda, Torrelavega. Teléfono 942 89 26 49. 32 Festival de Invierno de Torrelavega, enero, febrero y marzo de 2021, Teatro Municipal Concha Espina. Consulta toda la programación en la página web del Teatro Municipal Concha Espina. Más información en www.tmc.es o en el propio teatro. 32 Festival de Invierno, Ayuntamiento de Torrelavega, ciudad de festivales. Si no tienes internet, de verdad que es porque no quieres. Con Adamo lo tienes resuelto. Fibra de alta velocidad. Y son de aquí, son vecinos. Están aquí al lado. Tú llamas y ¡pum! Fibra. Talleres Esga, tu servicio postventa en Cantabria. ¿Problemas con tu camión? Convierte a Talleres Esga en tu solución, ofreciendo servicios y soluciones a medida a nuestros clientes. Comercial Sago, ¿tu negocio necesita un camión? Busca en Comercial Sago tu mejor opción. Comercial Sago y Talleres Esga S.A., situado en carretera Torlavega-Oviedo, kilómetro 5, Valles, Reocín, Cantabria. Teléfono 942 83 83 23. Servicio 24 horas los 365 días del año. Si eres capaz de pensar con el corazón, con el estómago o incluso con los pies, eres capaz de pensar con los pulmones. Recicla. Porque reciclando tus envases en el amarillo, ayudas a mantener el aire limpio. Piensa con los pulmones. Recicla. SEAT Besauto, nuevo concesionario en Torrelavega, concesionario oficial SEAT. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte en la compra y mantenimiento de tu SEAT. Vehículos nuevos, seminuevos, kilómetro cero, talleres y accesorios. Grandes oportunidades de stock en SEAT Besauto. Acércate a conocernos, estamos en Campuzano, Torrelavega, abierto de lunes a viernes de 8:30 a 1:30 y de 3 a 8 de la tarde. Sábados de 10:30 a 1 de la tarde. SEAT Besauto, concesionario oficial SEAT en Torrelavega. Queridos amigos, bienvenidos a Cantabria Televisión a las 7 y sobre todo a un tema importantísimo en el debate de nuestro magazine. El lobo acaba de saltar
a las primeras páginas de todos los diarios y a todos los teletipos con la prohibición por parte del Ministerio del Medio Ambiente de su caza y meterlo dentro de las especies protegidas o intocables. Una medida que sin duda atrae muchísima controversia, que de momento no se ve la salida del túnel, en fin, porque se va a recurrir por las comunidades autónomas más influenciadas. Nuestro compañero Jesús Noriega nos ha traído un montón de datos de el lobo, animal mítico, forma parte de la fauna cantábrica, de la fauna ibérica. La protección del lobo como especie cinegética es el punto, ¿verdad, Jesús?, sobre el cual está pivotando todo este pequeño escándalo, por decirlo de alguna manera. Así es, Marga. Hablamos de la polémica, se refiere al cambio de la protección del lobo, que pasa de ser una especie cinegética a no serlo. Vemos las consecuencias que tiene para nuestros ganaderos, para el día a día en el mundo rural y lo que implica ese cambio del Ministerio de Transición Ecológica. El lobo es un animal tan adorado como odiado desde la noche de los tiempos. Recordaros, bueno, una pincelada, es el padre de todos los perros, de todos. Y la asociación cuenta la ciencia y las leyendas que la asociación del lobo con el hombre ya es en las cuevas de Altamira. Nuestros prehistóricos salían a cazar, los lobos los seguían porque sabían que podían beneficiarse de algún pequeño despojo que quedaba del resto de esas cacerías de otros grandes herbívoros. Y el hombre primitivo que vio que el lobo se asociaba con él a la hora, fíjate, una manada de lobos, lo que sí te puede hacer es un acecho en cualquier persecución de cualquier pieza y ponértela prácticamente delante del venablo o de la lanza. Así empezaron los primeros cachorritos a estar en la cueva y a convertirse a ser el principio del perro doméstico. Es un gran carnívoro con una potencia de reproducción, una tasa altísima, es muy poco exigente, en situaciones muy graves puede comer hasta carroña, y un animal que puede comer cualquier cosa, vivir en cualquier hábitat y con una tasa muy alta de reproducción, quiere decir que si no se controla esa especie, pues se puede desequilibrar el ecosistema. Eso es, Marga. El hombre y el lobo han convivido toda la vida. Vemos ahora las consecuencias que tiene a día de hoy y vamos a hablar un poco de los datos de la matanza del ganado que el lobo provoca en las familias ganaderas que viven en nuestro medio rural querido de Cantabria. Y vemos, por ejemplo, aquí una noticia del diario Montañés, los compañeros, los lobos acechan el núcleo urbano de Cabezón de la Sal. No estamos hablando de que el lobo esté solo en los montes muy alejado, no, estamos hablando que el lobo acecha ya los entornos cercanos de habitados y donde el ganadero desarrolla su actividad económica. Vemos aquí una noticia de los lobos en Cabezón de la Sal. Lo cual, de alguna manera, lo que sí hace es certificar la expansión. Claro, porque si han bajado a las inmediaciones de Cabezón de la Sal, ya no están solo perdidos en las cumbres de Líbana. Claro, no en vano hablamos de, entre el año 2019 y 2020, 4.100 animales identificados para indemnización. Es decir, no quiere decir que el lobo solo ha matado 4.100 animales, no. Quiere decir que hay 4.100 animales desaparecidos que los agentes del medio rural han identificado y estos están en derecho de indemnización, porque hay otros animales que pueden ser desaparecidos por el lobo, matados por el lobo, pero que no se consigue identificar y no tienen derecho a indemnización. Lo cual quiere decir que hay más animales muertos y quiere decir que hay muchísimas colonias de lobos, muchos lobos, familias de lobos rodeando a nuestros ganaderos en los diferentes pueblos de Cantabria. ¿Sabes por qué el hombre y el lobo se llevan tan bien y tan mal? Cuéntanoslo. Mira, se parece mucho, es una de las pocas especies del reino animal donde un individuo alfa, el poderoso, el que lucha, lidera un grupo. Sí. Y puede ser indistintamente un macho o una hembra, cosa que no se produce en muchas otras, yo creo que casi la totalidad del resto de las especies animales, quitando delfines, orcas, algunos otros mamíferos, elefantes, en donde una líder, un alfa, de la manada, puede ser una hembra también si demuestra su fortaleza y su sabiduría a la hora de protección del clan o sea, que el lobo machista no es, pero peligroso sí. Como los hombres. Como los hombres. El ser humano, como las hormigas. Yo creo que esto es como todo, ¿no? Si controlamos, ¿no?, el equilibrio población. Vemos aquí también otra noticia. Cantabria hará todo lo que esté en su mano para protegerlo, para mantener el status quo del lobo actual, o sea, que siga siendo especie cinegética. Son palabras del consejero de Desarrollo Rural y Ganadería.
A ver, lo que quiere entonces el gobierno de Cantabria como gobierno afectado, junto con creo que es Castilla-León, Asturias y Galicia, que tienen el 97% de la población de lobos que hay en España, impugnar la resolución o la decisión. Claro, eso es. Es que se da la circunstancia que dentro del propio Consejo de Ministros hay una controversia, porque por un lado tenemos al ministro Planas, ministro de Agricultura, apoyando lo mismo que dice el consejero de Desarrollo Rural aquí en Cantabria, y por otro lado tenemos a la ministra Ribera, ministra de Transición Ecológica y Reto Sostenible, apoyando la decisión actual, ¿no? Que mantener el lobo como una especie a proteger, no cinegética, que no se pueda cazar en ninguna de las circunstancias. El lobo en Cantabria no puede ser una especie cinegética porque es una especie protegida, no puede serlo. Cinegética, producida, lo protejo, lo cazo, no lo cazo, lo regulo, lo controlo. Ahí está la controversia, el debate. Claro, no es lo mismo ser cinegética que ser protegida. Pero se puede estar, pero como no, pero a ver, no, sí tienes razón, en plan caza, pero sí que puedo controlar, puedo controlar mediante, tiene que ser una cacería, porque es un animal, a una especie protegida. La clave está en controlar el número de lobos que hay. Tenemos otra noticia, que esta es de La Vanguardia, donde dice que Cantabria dispuesta a aprobar medidas para seguir controlando al lobo. No estamos hablando de exterminar al lobo, por supuesto que no. Lo que estamos hablando es que la población de lobos no se desmadre, que no se dispare, que se controle, que haya un cierto número de lobos. ¿Y lo podrán hacer en contra del Ministerio? Ahí está el tema. Tenemos controversia de las comunidades que más lobos tienen contra el Ministerio, pero dentro del propio Consejo de Ministros también hay controversia, ¿no? Vemos aquí la última noticia que hay, el ministro Planas, el ministro de Agricultura, choca de frente contra la ministra Ribera. Pero es que en el Ministerio, en Madrid, es diferente que nosotros en Cantabria, que tenemos el mismo consejero, es de Medio Ambiente y de Ganadería y Agricultura. Aquí tenemos dos ministerios, claro, de Agricultura, Ganadería y dos que pueden chocar. Bueno, pues en cualquier caso sí que se plantea como un tema absolutamente apasionante en el cual van a converger muchísimos sectores, desde el propio consejero, que va a estar con nosotros dentro de unos instantes para explicarnos cuál es la posición efectivamente del Gobierno de Cantabria, hasta los sectores ecologistas, conservacionistas y ganaderos. Claro. Así es, Marga. Están todos ustedes invitados al debate. El lobo a la palestra. Queridos amigos, bienvenidos a Cantabria Hoy, aquí en Cantabria Televisión, en las 7. Un tema hoy precisamente de rabiosa actualidad que ha saltado a las primeras páginas de todos los periódicos y que tiene especialmente un peso en nuestra región, en el mundo rural y en lo que pueda pasar de aquí en adelante, porque hace precisamente muy pocos días el Ministerio de Transición Ecológica prohíbe la caza del lobo, lo cual en nuestra región puede llevar a unas consecuencias que de momento no sabemos cuáles pueden ser. El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, ha mostrado su disconformidad con la opinión del Ministerio de Transición Ecológica. Hola, Guillermo, bienvenido. ¿Por qué? ¿Por qué no os gusta? ¿Por qué no ha gustado esa decisión? La decisión, le diremos a todos los oyentes, consiste en prohibir la caza. En síntesis. En mucho más que eso. Más. Mucho más que eso. Lo que ha aprobado el Comité Nacional de Patrimonio Natural el día 4, ese día histórico para algunos, día fatídico para Cantabria, no me gusta precisamente por eso, porque es un día muy malo para nosotros. Es un ataque frontal contra el medio rural de Cantabria. Y lo es porque estamos hablando de una especie que ya está protegida en el Reino de España y en toda Europa, y que efectivamente en 4 comunidades donde hay el 97% de todo el número de lobos que hay en España están en esas 4 comunidades de Castilla, León, Galicia, Asturias y Cantabria. Es un animal feroz que hace y ataca y incurre en muchísimos graves daños económicos para el mundo rural de Cantabria, pero también una gravedad enorme de daños emocionales para los ganaderos. Por eso estamos en contra.
Esa votación fue un tanto arbitraria porque creo que se ganó con solamente el voto de calidad, ¿no? Efectivamente, la larga historia del Comité Nacional de Patrimonio, que hay que decir que es un comité en el que confluyen las comunidades autónomas a través de las Direcciones Generales de Biodiversidad y el propio Ministerio. En esa larga historia del comité nunca se había tomado una decisión de la inclusión en la lista especial de animales de especial protección en contra de los informes técnicos y científicos de las comunidades que en este caso tienen esas especies. Siempre había buscado el consenso, con lo cual ha sido una decisión que tomaron ese organismo que es preceptivo pero no vinculante, es decir, el Ministerio luego opta por incluir o no en la lista, es como una consulta que se hace. No tuvo el rigor científico porque no había informe científico que avalase esa propuesta, sino más bien todo lo contrario, había informes por parte de las comunidades autónomas que aportamos al resto de comunidades autónomas y también al Ministerio, y sin ningún tipo de consenso. El Gobierno de España, en este caso el Ministerio, que tiene que velar por la coordinación de comunidades autónomas y tender puentes, pues lo que ha hecho es dinamitar esos puentes. Pero, corrígeme si me equivoco, pero has dicho que nosotros teníamos el 97%, hay 4 comunidades autónomas que tenemos el 97% de la población de lobo ibérico. ¿Y han votado las 17 comunidades autónomas? Y las 2 ciudades. Ceuta y Melilla, perdón, Ceuta no pudo votar porque además no tuvo enlace, y votaron todas porque, como digo... Pero, sí, ¿qué explicación tiene... Pregunto, ¿qué explicación tiene que la Comunidad Valenciana vote de algo que no tiene? Bueno, no lo sé si hay alguna explicación. De hecho, me das pie a explicarte algo tan sencillo como que efectivamente aquellas comunidades, hay que decir que fuimos 8 comunidades las que nos opusimos, las 4 que tienen el 97%, además de Andalucía, Madrid, no quiero dejarme ninguna, el País Vasco y no recuerdo cuál fue la octava y pido disculpas, que votaron en contra de esa decisión del Ministerio, y fueron otras 8, efectivamente, las que votaron a favor, más el Ministerio que inclinó la balanza. Y hay 2 comunidades que son Navarra y Valencia, a las que agradezco, perdón, Murcia era la que también me faltaba, Valencia y Navarra, que me imagino que pese a la llamada del Ministerio, como al resto de las 8 que votaron a favor, que se abstuvieron y no quisieron participar en una votación de ese tipo, porque efectivamente, como decía, es atípico, nunca había ocurrido que se votase en contra del criterio técnico de aquellos que tenemos especies. Y el ejemplo está bien claro en ese mismo día, en el que además había otra pretensión de inclusión, que era la tórtola común, que es ya sabéis que es la paloma africana que migratoria, que en Cantabria apenas llegan, y que adoptamos el criterio de apoyar aquello que los que tienen paloma decidían, era un no. Es tan absurdo como que el criterio de Cantabria desequilibrase la balanza para gestionar en contra del criterio de la dehesa, de Extremadura, para gestionar la dehesa extremeña o los osos en el Pirineo aragonés y catalán, o la fauna o la gestión de la fauna de Baleares o de Canarias. ¿Pienso mal y acierto? Digo yo, no lo sé. Si pienso en votos, pienso en los votos de ganaderos, los ganaderos que son los que sufren directamente, sobre todo los ganaderos de media y alta montaña, que son los que sufren directamente los ataques del lobo, que no son muy numerosos, son la ganadería de media y alta montaña, que es la más sufridora. Y luego veo votos de ecologistas o urbanos. Todos sabemos que en el mundo urbano y en el mundo rural hay un desequilibrio, porque el urbano percibe al lobo con una simpatía que el ganadero de montaña no le puede tener esa simpatía porque recibe directamente sus perjuicios. Entonces, no lo sé, puede ser una cuestión de buscar votos, caladeros de votos en
en lo urbano, que es siempre más Desde luego ecológico, más... hombre, no sé. ha sido No sé, es que no, como no me lo explico. Bueno, es una decisión acientífica, es decir, Claro. es una decisión política porque, como digo, los informes técnicos desautorizaban esa posición. Es decir, hay una... para poner un poco en historia cómo ocurre esto, hay un comité científico que tiene asesor el Ministerio, al que una propuesta, adopta una propuesta de ASCEL, que es una organización ecologista que siempre ha abogado por la defensa absoluta de esa especie, del lobo, y el propio comité científico, porque el Ministerio se empeña en decir que, avalado por el comité científico, pues el comité científico no incluye al lobo en una especie, en el nicho de una especie vulnerable como era la pretensión de ASCEL, porque precisamente no tiene informes para decir que el lobo está en peligro de extinción, porque lo que está el lobo es en absoluta expansión en estas comunidades autónomas. Es cierto que hay una parte del territorio nacional que votó a favor, que no tiene lobo. Pero siempre se los podemos llevar. Claro, no, pero permítaseme la gracia. Exactamente, es una broma. Porque una broma, pero toma, no los quieres tanto, ahí los tienes. Claro, en estos días hay mucha gente que dice, no se preocupen, que ya les llevamos lobos. En primer lugar, es una pretensión imposible de hacer, porque no se puede capturar. Es un chascarrillo, pero la historia, como tiene tan pocos peso razonable, pues ya da lugar a que vuele la imaginación. Vamos a tomar un punto... Por otra parte, si me permites, Marga, sí, claro. De todos modos, trasladar lobos de Cantabria, Asturias, Galicia o Castilla y León, que efectivamente nos sobran tantos, a otras comunidades autónomas que han votado a favor de su conservación, sería injusto con los ganaderos y el medio rural de esas zonas, que no tienen ninguna culpa de lo que han votado sus gobernantes. Exactamente. Eso está claro. De cambiar los problemas de sitio, al que le toca, le siguen tocando los problemas. Y ahí vamos, por ejemplo, a Portugal. Portugal, que está de vecino nuestro, creo que pasó también por la prohibición y se han tenido que enfrentar a un aumento del furtivismo, de un montón de prácticas ilegales, venenos, no lo sé, cepos, no lo sé. ¿Qué? Bueno, esta mañana yo contaba algo que no es una frase mía, algo que me vino de un alto cargo del Ministerio, cuando me dijo por teléfono, de esto no podemos hacer una guerra civil, ¿no? Yo lo que he hecho es trasladar una frase que no era mía. Y yo le contesté, digo, aquí hubo una guerra civil, entre comillas, una guerra civil hasta el año 19. Y todos recordarán, cuando lo explico lo de la guerra civil, la lucha que hubo entre los ganaderos y la administración hasta el año 2019, porque los ganaderos se sentían indefensos ante los ataques, numerosísimos ataques de lobo, antes del año 19, y esa guerra, digamos, se aplacó con la aprobación del plan de gestión del lobo precisamente en el año 19, en abril del 2019, y la primera ejecución de ese plan, que partió a partir del julio del 2019, a las pocas semanas de llegar a la consejería yo, que se puso en funcionamiento. El lobo está de tal forma en expansión, y eso sí me gustaría explicarlo a quienes nos escuchan, y por qué vemos absolutamente injusto que se proteja más a esa especie, que los datos son así de claros. En el año 1998, hace apenas 20 años, poco más de 20 años, en Cantabria había 5 manadas de lobos. Hay que recordar que las manadas de lobos son aproximadamente unos con otros de 8. En familia, sí. De 8, efectivamente, en número por cada manada. Y en estos momentos, es decir, en el año 20, el año pasado, había 19 manadas. Es decir, se ha multiplicado por 4. La extensión que cubría en el año 1998 era de aproximadamente 2.200 kilómetros de esta Cantabria infinita, que somos 5.000, es decir, prácticamente el 50%, y en estos momentos hay más de 1.000 kilómetros más que anteriormente, 3.500 kilómetros. ¿En qué zonas se mueve nuestra comunidad? Bueno, el lobo tradicionalmente, en lo que llamábamos las zonas loberas, que en la zona de Liébana, de donde tú conoces bien,
hay zonas especialmente conocidas como zonas loberas. Esas la llamamos zona 1 de montaña, zona lobera 1 de montaña. Luego hay zona 2 y zona 3 hasta la rasa costera. En estos momentos los últimos ataques, los más conocidos, los más notorios, son en zona 3, donde nunca había habido lobos. Roiz, en Valdáliga, San Vicente de la Barquera, Cabezón de la Sala la semana pasada. Es decir, la expansión, esos 1000 kilómetros que ha cogido de proporción, hasta un 65% de Cantabria, es lo que ha aumentado de esa especie en todo el territorio del lobo. Soluciones. Hasta ahora, la indemnización, pagar... eres consejero de Medio Ambiente también, el axioma de quien contamina paga. Para salvar al lobo entonces pagamos lo que mata, pero si las desaparecen lo que dejen los lobos por actividad de los buitres y el ganadero no puede llevar el crotal, o ¿la subvención es solución? Vamos a ver, el plan de gestión tiene varias medidas. El plan de gestión que se aprobó hace 1 año y medio, como antes te decía, y que hay que dejarle desarrollar. Se entiende que en unos años se verán bien los resultados, pero el plan de gestión lo que ya marca como una de las medidas es que se indemnice la matanza del lobo, aquello que se compruebe que lo ha matado el lobo. Es difícil en ocasiones, claro. Es difícil porque, entre otras cosas, el ganadero encuentra a veces lo que han dejado ya no solo la matanza del lobo, sino lo que han dejado los buitres. O sea, es muy difícil de identificar, a veces cuesta identificarlo. Aún así, lo recogido desde julio del 19 hasta esta fecha son 4.100 animales, entre potros, jatos, ovejas y cabras. 4.100 en estos 2 últimos años. En este año 20 todavía no ha acabado, aunque ha acabado el año físico, todavía tienen un periodo aproximadamente de 3 meses para presentar los informes los agentes del medio natural. Entonces, en el mes aproximadamente de casi en el mes de marzo será cuando podemos dar las cifras exactas, pero aproximadamente 4.100 animales. Una de las medidas es pagar esos animales en toda la geografía regional. Otra es la ayuda a los cercados, a los cierres de los animales. Otra es la compra de mastines, el mantenimiento de los mismos. Es decir, en este año y casi 2 años, pues en torno a 1 millón de euros es lo que hemos empleado. Ya digo, estamos todavía desarrollando parte de ese plan porque hay partes que todavía desarrollo y mejoras medioambientales que tenemos que seguir ampliando para hacerles llegar a los productores por el inconveniente que tienen de la convivencia con el lobo. Pero bueno, el plan de gestión es algo que ya estaba dando resultados y que esperemos, si conseguimos seguir manteniéndolo, pues dé los resultados que necesitamos. Pero entonces la decisión del Ministerio es revocable, no es revocable. ¿Qué va a hacer? ¿Qué puede hacer el Gobierno de Cantabria frente a este tema? En primer lugar, lo que se ha tomado el otro día la decisión es como de un órgano, como he dicho antes, no ejecutivo. Quien tiene que tomar la decisión, una vez escuchado a la Comisión Nacional de Patrimonio, es el propio Ministerio. O sea, ¿no es definitivo? Bueno, la ministra, en cuanto lo publique en el boletín, será definitivo. Anda. Y ahí es cuando entraremos a jugar, entre comillas lo de jugar, las 4 comunidades que ya están trabajando en los servicios jurídicos para recurrirlo ante los tribunales. ¿Son quiénes? Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria, claro, que estamos coordinados de los servicios jurídicos de las 4 comunidades, los 4 consejeros e incluso los 4 presidentes en la misma línea para inmediatamente recurrir esa decisión ministerial y llevarlo a los tribunales. Y será entonces el juez al que le toque el que dictamine esto sí o esto no. ¿Qué podría pasar? O sea, si se revoca la orden, entonces cada comunidad sigue con sus planes, como que estaban dando resultado, como comentas tal. Si el juez dice el lobo no se caza, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el plan B? En primer lugar, decae el plan de gestión en Cantabria. En primer lugar, decae el plan de gestión. Al decaer el plan de gestión, la actividad de captura que teníamos, porque la gente dice, se deja con esto de cazar el lobo. Lo primero que han de entender quienes nos escuchan es que en Cantabria no se caza abiertamente al lobo. No, uno que tenga licencia de caza puede ir al monte y cazar sordas si va a sordas,
o a jabalí si va a jabalís, y si tiene, está en desveda. Pero al lobo no se caza abiertamente. Al lobo solo se le caza en las cacerías de jabalí, en aquellos lotes donde se ha comprobado por sus ataques que es necesario asignar a esas cacerías 1 o 2 ejemplares. Claro. Pero la mayoría de los ejemplares de lobo en Cantabria lo realizan, lo ejecutan los agentes del medio natural, profesionalmente, y además de una forma muy difícil. Es decir, son verdaderos especialistas los que realizan la entresaca de los lobos. Es decir, no solo sirve que tengas un arma, tienes que ser un verdadero especialista, porque luego tiene un instinto de supervivencia muy agudizado. ¿Cuánto el plazo de tiempo para que ocurra todo esto? ¿Previsible? ¿Hay, no sé? No, bueno, el otro día el secretario de Estado, el asturiano Hugo Morán, hablaba de unos días que lo iban a llevar a cabo. Yo espero todavía a estas alturas que haya una vuelta atrás. ¿Sí? Nosotros, yo tengo que ser optimista. Yo creo que es una sinrazón. En primer lugar, porque la ministra nos tiene que contestar a las 4 comunidades que el día 29 de octubre, cuando ya sabíamos sus intenciones, pedimos las 4 comunidades conjuntamente una reunión que no hemos tenido, pese a que dicen que ha habido diálogo continuo, no ha habido esa reunión que nosotros hemos pedido. Hay una reunión también que en estos momentos se está pidiendo al presidente Sánchez por parte de los 4 presidentes de las comunidades autónomas. Es decir, todavía estamos en tiempo político para decidir. Hoy mismo hay unas declaraciones de un miembro del Consejo de Ministros, compañero de la ministra de Medio Ambiente y reto demográfico, hay que recordarlo también. La segunda parte de ese ministerio se ha de procurar que las gentes no se vayan de los pueblos, y esta medida es precisamente todo lo contrario. Y yo entiendo que si con mis competencias, y me imagino en estos momentos que en vez del Consejo de Gobierno de Cantabria pertenezco al Consejo de Ministros de España, y un compañero pues invade competencias o realiza una actuación que va en contra de los sectores que a mí me afectan. ¿Qué es lo que ha hecho hoy el ministro Planas? Bueno, pues no solo don Luis Planas, al que he agradecido que haya dicho que está totalmente en contra de la decisión de incluir al lobo en el ESPRE, darle más protección. No solo debe hacer eso, también debe actuar y debe llamar al presidente Sánchez y sentarse las 3 partes, que es lo que yo haría si un consejero pues de Industria o de Cultura o de lo que fuere, pues realiza una acción que va en contra de sectores, pues de la pesca, del mundo rural. Yo llamaría a Revilla y diría: Miguel Ángel, que aquí tenemos un conflicto, sentémonos los 3 y intentar arreglarlo. Pasó algo parecido con el de universidades, ¿no? Se puso en contra de... Sí, creo recordar, el ministro de Universidades, era algo de las becas o de los estudios o tal, que había dictaminado el gobierno, y él dijo que no estaba de acuerdo con esa decisión. Me imagino... En fin, todos sabemos que la política es muy complicada, porque al atravesar tantísimos sectores, poner a todo el mundo de acuerdo en algo es muy complicado. Pero tiene que escucharse la voz de los perjudicados, de los implicados, que ahí está el gran contrasentido. Ahí está el gran contrasentido de esta acción. Quizás desde Madrid... Aquí me acuerdo de la frase de un guarda que todos conocemos, que es lebaniego, y un asunto hace unos años de unos huevos de un urogallo que se había encontrado un nido en el Parque Nacional y no sé qué, y me acuerdo de una frase que era: que estás de Madrid para arriba, que dijeron a una persona que venía del ministerio. Claro, la burocracia, la tecnocracia está en despachos en grandes ciudades. La vida en los núcleos rurales, y ya no te digo de media y alta montaña, la conoce el que está 24/7, ¿no? O sea, optimismo de momento y a la expectativa. No, optimismo, más que optimismo, intento ser Esperanza. Racional. Yo espero que una acción irracional no se lleve a cabo. Hay esperanzas hasta el último momento. El mundo rural, el medio rural, la gente que vive en los pueblos merece un respeto y merece tener opinión. Y las comunidades que en este caso tienen el número ingente de lobos que tenemos, el 97%, repito, y en expansión, de los lobos que hay en el Reino de España, merece tener una opinión por encima de las comunidades que no lo tienen.
Esto no ha ocurrido y por eso yo espero que entremos en el momento del que entre a jugar la racionalidad, el mundo de la política y digo sobre todo la racionalidad, porque que nadie se le escape, nadie quiere extinguir el lobo, pero lo que no podemos permitir es que la gente que vive en los pueblos, los ganaderos abandonen sus producciones y sus casas para que el lobo habite en ellas. No podemos permitirlo. ¿Esto Marga. ocurriría? Esto está en estos momentos, si no dejan actuar el plan de gestión, esto claro que ocurriría. Porque lo que se marca una vez que está en el LESPRE, en la lista de especies de especial protección, es solamente de forma extraordinaria las actuaciones para, de forma, como digo, extraordinaria, atacar al lobo en batidas extraordinarias, etc. Controlar. Claro, pero el control extraordinario significa que solamente de forma puntual puedas hacer esa entresaca de lobos. Y yo quiero explicarles que para el lobo es muy difícil de matar. Y tú conoces guardas, yo también, agentes del medio natural, profesionales de Cantabria, que tienen que pasarse muchas noches para conseguir cazar un lobo. La relación efecto es aproximadamente 10 noches para conseguir abatir un lobo. Si echamos cuentas y solicitas 100 actuaciones extraordinarias, que además de hacer informes especiales para hacer esas actuaciones, que te lo van a echar abajo cualquier tribunal en el momento de que algún grupo ecologista te lleve a los tribunales, que eso es frecuente, y que cuando el juez vea que en vez de 3 veces has intentado realizar 100 extraordinarias de esas actuaciones, dirá, lo habitual no es extraordinario. Así que nos pararían la ejecución. Pero no podemos permitirlo, ¿eh? Tú eres cazador, eres consejero de Medio Ambiente, eres naturalista, eres un hombre que viene del mundo rural, estás muy cerca de él desde toda tu vida y conoces cada rincón... Hijo de ganadero. Además, y conoces cada rincón de Cantabria desde que naciste. ¿Por qué crees que este animal despierta tantas pasiones, para bien y para mal? Ahora te lo pregunto como persona... Bueno, de la naturaleza. Es el carnívoro más potente que tenemos en la península ibérica. Digo la península bien porque en las islas no lo hay, ni lo ha habido. Entonces, efectivamente, es lo más potente que hay. El lobo, entre otras cosas, como todo lo que tiene gran potencia, da respeto y admiración. Pero al mismo tiempo, que yo creo que en Cantabria... Yo he dicho que soy hijo de ganadero, pero creo que todo el mundo tiene ascendencia y genética ganadera. Si podemos preguntar por Santander, podrá haber 4 familias que no han tenido contacto, pero la mayoría de las personas que cohabitamos, hablo del mismo Santander o de Torlavega, tú le preguntas y casi todo el mundo viene de algún pueblo. Su padre o su abuelo vino de un pueblo, con lo cual el contacto con el ganado, y eso hace que todos valoremos de una forma especial lo que ocurre cuando uno le llevan el ganado de casa. Porque no vale, antes hablábamos, pagar los daños. Un ganadero no quiere que le pagues el potro, las ovejas, lo que quiere es que no se las mates. Ya. Porque el daño emocional, ese no se le pagas. Tú le puedes pagar 200 euros por un becerro o una oveja 100 y pico euros, pero no le estás pagando lo que ha sido cruzar al padre, a la madre, buscar la genética, criarla hasta que nace. Todas esas cosas no se lo pagas. Yo te voy a contar una anécdota, si me permites. Sí. Hace 30 años cayó un rayo en casa de mi padre, en la cuadra, y las vacas estaban amarradas entonces por un sistema de metálico. Mi padre era un ganadero mixto, trabajaba en Solvay y tenía además ganado, tenía mucha afición al ganado y siempre hubo vacas en casa, y ese rayo mató las 11 vacas que había en esa cuadra, porque estaban todas juntas, unidas por un sistema metálico de amarre.
Ya recuerdo cómo eran. Sí, Bueno, sí. pues ese sistema, la empresa que lo colocó, me acuerdo, en el año 70 y tantos, se llamaba Yomba. No sé si debía ser extranjera. Bueno, pues yo recuerdo a mi padre que fue la única o la primera vez que le vi caérsele unas lágrimas. Llorar, claro. Y no era por la pérdida entonces, que sería 1 millón de pesetas o lo que fuera, sino porque estaba mirando al pesebre, todos los animales muertos, y decía, ¿recuerdas el novillo ese que compramos, que no sé qué? Esa estaba preñada de 4 meses. Y me fue describiendo a todos los animales que estaban allí muertos. Pues cuando cualquiera de los ganaderos, que además de hacer una labor extraordinaria, el ganado extensivo nos ayuda a todos a limpiar el monte, que si no la administración sería imposible realizar la labor que hace ese ganado. Cuando un ganadero va a buscar el ganado o pasa alguna que otra noche cuidando su ganado, y cuando va a la mañana siguiente y se encuentra, o mejor dicho, no encuentra los 2 potros o 3 becerros o las ovejas, y las encuentra hechas cacho, da igual que se lo pagues. Le has arrancado parte de él, parte del sentimiento. Hay que ponerse en esa piel. Yo le pido a todo el que no lo entienda, el que no haya tenido nunca contacto, el que crea que ha sido un día glorioso esa protección, que se ponga un rato en la piel del ganadero, que tenga sensibilidad. El ganadero merece mucho respeto. No solo nos podemos acordar de ellos porque nos proveyeron de alimentos cuando la pandemia, todas esas cosas que se ha dicho, es muy bonito. No, tenemos que acordarnos siempre de ellos. En el siempre está, o en el constantemente, yo creo que quizás uno de los argumentos para que la gente lo empatice es que la ganadería es una forma de vida, no es un trabajo. Son 24 horas 7, son 24/7, 365. Y además, en los entornos naturales, con frío, con lluvia, con calor, y luchando contra los elementos, el agua, la falta de agua, el exceso de agua, el atender los animales. Entonces, es mucho más que un trabajo, es una forma de vida. Si no controlamos, si no nos dejasen controlar, ya adelanto que a mí me tendrán que quitar de en medio los tribunales o el presidente Revilla, ya lo he dicho el otro día también, a veces se me calienta la boca, pero la verdad es como pienso. Si no controlásemos al lobo, si no le llevásemos a sus zonas, porque lo que intentamos es limitar los espacios que está ocupando el lobo. Tiene que haber lobos en Cantabria, pero tiene que haber un número que sea en equilibrio con el ganado en extensivo que tenemos. Y en estos momentos hay 4 veces más que hace tan solo 20 años. El cambio climático, lo que haya sido, ha hecho que exponencialmente se haya ido. Y si queremos seguir manteniendo el ganado extensivo, eso que luchamos por mantener la gente en los pueblos, tenemos que controlarlos. Porque además estoy seguro de una cosa. Muchas veces no se habla, pero esto es cierto. Los lobos en su zona comen, en su zona lobera, comen jabalíes, corzos, venados, etc. Pero la gran cantidad es algo que me lo han dicho, no está comprobado científicamente, pero tiene su lógica. La gran cantidad que ahora vemos de jabalíes en la costa es porque están huyendo de algo. La amenaza del número importantísimo de lobos que hace que se estén expandiendo. El jabalí también se ha expandido hasta la costa. En Suances nunca hubo un jabalí y este año ha habido 2 accidentes de tráfico, con lo cual hay un número importante. Las poblaciones de cualquier ser vivo, si no están en equilibrio y están reguladas, de cualquier ser vivo, incluyo al hombre, también en los hábitats. Es una analogía para entender, por ejemplo, nos da muchísima pena la gente de las pateras, la gente de la inmigración. ¿Cuántos podemos acoger? La capacidad de carga de un lugar, ¿cuánta es? 15.000, 5.000, 3.000, 20.000, para que viva en equilibrio. Si se va la población, pues se va todo el conjunto al lobo, al garete. No hay otra fórmula de equilibrarle, está en la cabeza de la cadena trófica. Quienes quieren mantener sin control letal al lobo, no se acuerdan que también hay gatos monteses en los montes y cada vez hay menos porque el lobo los está matando. Claro.
y cada vez habrá menos de cualquier cosa y más lobos. Y por eso cada vez más atacan en la rasa costera, porque él se está expandiendo, es territorial y busca más espacios. Las manadas unas echan a otras. Claro, y al haber tantas, por eso ocupan te más. desplaza Con lo cual, el poder de además la de fuerza. indemnizar a los ganaderos, además de buscar los dineros que haya que darles, hay que bajar el número de ejemplares. Si no, no hay forma de controlar. Mantener el equilibrio en la población y el perímetro geográfico por donde se pueden mover, cada uno en su sitio, cada uno en su casa. Guillermo Blanco, consejero de Ganadería, de Desarrollo Rural, de Medio Ambiente, que llevas mucho peso, pues puedes con ello. ¿Estás contento? Sí, es un Sí. placer, pese a estos palos, uno está contento de luchar por lo que vive. Amamos lo que conocemos, yo conozco el mundo rural, tú Lo bien sé. lo has dicho, Lo sé. conozco el mundo rural, amo el medio ambiente, pero también la ganadería, los sectores primarios que tan importantes son para la economía de esta región. Hay que ponerles en el centro de la economía, no hay que despreciarlos, y sobre todo hay que respetar a esa gente y contar con ellos para tomar decisiones que pueden perjudicarnos tantísimo a todos. Pues te voy a dar una buena noticia. Te voy a hacer una confidencia de amigos. Tú sabes, yo vivo en el mundo rural de alta montaña y además ando por todos lados y hablo con todo el mundo y tal. Tú sabes que tu consejería, llevar la cabeza de tu consejería es muy difícil, ser una persona querida por un porcentaje grande de gente, porque casi siempre es una consejería muy difícil, que toca muchísimos palos y que se tiene que enfrentar con cosas muy serias, ¿no? Y hay mucha gente que le gustas. Le gusta. Marga, yo creo que esta no es obra del consejero. Bueno. Tengo que presumir de un grandísimo equipo. Sí, pero tú das la cara, tú Bueno, pero hay un grandísimo ablandas, equipo. claro, igual que aquí en la Tengo tele una gran todos. suerte, si me permites un minuto, Pa' ti. un minuto solo para contar. Yo tengo la suerte de ser consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y tengo en cada uno de esos puestos a unos grandes directores, grandes directores, que escogí en favor de su capacidad. Ajá. Muchos de ellos ni les conocía, pero sabía de su capacidad, me hablaron de ellos. No sé a quién votan, no escogí ni votantes míos, ni pelotas, cogí a los mejores en cada uno de esos lugares. Son fieles y leales a mí, pero sobre todo lo que les he pedido es que fuesen como yo soy, servidor público, y lo son a muerte, con una gran capacidad. Por eso las cosas van bien. Claro, buen equipo. El equipo. Buen equipo es la clave, la pirámide, la persona y el equipo. Si Bien. todo eso está, cada uno está en su sitio y todo funciona, todo eso está en equilibrio. Mi equipo. Bueno, pues me ha gustado mucho charlar contigo. Aquí tienes tu casa y la siguiente que nos veamos en el campo. Pues sí, y que podamos seguir controlando esa especie, Claro que y dando el servicio que le debemos dar a todo el mundo, a la ciudadanía, y en este caso especial que a mí me toca, al sector primario, a la industria ligera de transformación, a todo eso, y al medio ambiente, a los espacios y a las especies de Cantabria. Gracias por venir. Gracias a ti por atender. Carnicería Sito, carnes de la mejor calidad. Carne de vacuno y buey, carne de cerdo, carne de ave y conejo, carne de ovino, productos elaborados, comida preparada para llevar. En Carnicería Sito nuestra finalidad es la satisfacción del cliente. Excelentes ganaderías de Cantabria. Carnicería Sito, Avenida de Solvay, número 80 en Barreda, Torrelavega. Teléfono 942 89 26 49. 32 Festival de Invierno del Torlavega, enero, febrero y marzo de 2021, Teatro Municipal Concha Espina. Consulta toda la programación en la página web del Teatro Municipal Concha Espina. Más información en www.tmc.es o en el propio teatro. 32 Festival de Invierno, Ayuntamiento de Torlavega, ciudad de festivales.
Si no tienes internet, de verdad que es porque no quieres. Con Adamo lo tienes resuelto. Fibra de alta velocidad. Y son de aquí, son vecinos. Están aquí al lado. Tú llamas y ¡pum! Fibra. Talleres Esga, tu servicio postventa en Cantabria. ¿Problemas con tu camión? Convierte a Talleres Esga en tu solución, ofreciendo servicios y soluciones a medida a nuestros clientes. Comercial Sago, ¿tu negocio necesita un camión? Busca en Comercial Sago tu mejor opción. Comercial Sago y Talleres Esga S.A., situado en carretera Torlavega-Oviedo, kilómetro 5, Valles, Reocín, Cantabria. Teléfono 942 83 83 23. Servicio 24 horas los 365 días del año. Si eres capaz de pensar con el corazón, con el estómago o incluso con los pies, eres capaz de pensar con los pulmones. Recicla. Porque reciclando tus envases en el amarillo, ayudas a mantener el aire limpio. Piensa con los pulmones. Recicla. SEAT Besauto, nuevo concesionario en Torrelavega, concesionario oficial SEAT. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte en la compra y mantenimiento de tu SEAT. Vehículos nuevos, seminuevos, kilómetro cero, talleres y accesorios. Grandes oportunidades de stock en SEAT Besauto. Acércate a conocernos, estamos en Campuzano, Torrelavega, abierto de lunes a viernes de 8:30 a 1:30 y de 3 a 8 de la tarde. Sábados de 10:30 a 1 de la tarde. SEAT Besauto, concesionario oficial SEAT en Torrelavega. Queridos amigos, bienvenidos a un tiempo de debate en nuestro magazín Cantabria Hoy. Un debate tan interesante como emocional, en donde vamos a intentar poner también racionalidad, ciencia, investigación y números. Desde la noche de los tiempos, dos criaturas se juntan para luchar por una supervivencia en contra del resto del mundo. El padre de todos los perros, el lobo, hoy está cuestionado en su supervivencia y sobre todo en su interacción con nosotros los humanos y los usos del paisaje en cuanto a la ganadería y a la conservación. Vamos a arrojar luz en este tema, sobre todo con la ayuda de los expertos que hoy nos acompañan en el plató de Canal 7, en Cantabria Televisión. Empiezo con Gaspar Anavitarte, es el presidente de la Unión de Ganaderos y Agricultores Montañeses. Sí. Bienvenido. Muchas gracias. Rafa Campo es lebaniego. Torrecampo es lebaniego y vive, ni más ni menos, es ganadero, es miembro también y vicepresidente de la UAG y sobre todo vive con su ganado en el Parque Nacional de los Picos de Europa, en una población que se llama Baiges, a la cual se accede desde el pueblo de La Hermida en pleno desfiladero. Bienvenido. Muchas gracias. Tenemos también a un representante que es Gabriel Moreno del partido EQUO. El partido EQUO es el partido que defiende la ecología, la conservación, la naturaleza, el medio ambiente y por lo tanto son defensores de esta especie tan emblemática al 100%. Sí, como la del ser humano también.
Me alegro. Todo es un conjunto. Y Jesús García. Jesús García es naturalista, es investigador, es escritor, lo sabe absolutamente todo de la naturaleza cántabra. Doy fe por los años que hemos compartido caminos, ríos, montañas y especies. Jesús García, además, uno de sus últimos trabajos nos llevan precisamente a esta especie emblemática, la huella del lobo en el territorio cantábrico. Para lo cual, ¿cuántos años de investigación, Jesús? Hola, pues muchos años de investigación. Yo creo que los libros son el fruto, la conclusión de toda una vida, investigando, buscando, documentándose y en todo caso, solo lo que es la estructuración del libro, de la obra, pues ha llevado un año. Lo que ocurre es que, bueno, pues una casualidad ha querido que salga a la luz, pues coincidiendo con otras circunstancias que han traído de primera actualidad del lobo. Esas circunstancias son precisamente las que vamos a analizar en este programa y por ser el último serás el primero para decirnos. Suena un tanto bíblico. La hermana Margaret. A ver, vamos a partir, el primer punto de partida, el nivel 0, el kilómetro 0, es una breve descripción de este animal y sus hábitos en la cordillera cantábrica, que es el tema de tu libro. ¿Qué hace este animal? ¿Cómo vive? ¿Cómo es? Bien, lo primero que hay que decir y reconocer es que estamos hablando de un animal salvaje. Un animal salvaje, para situar bien el adjetivo, es un animal que está diseñado por la naturaleza para desarrollar su vida al margen del hombre y de los humanos y que, bueno, pues la historia ha querido que se haya convertido en un serio adversario del hombre. No es un fenómeno reciente, esto se remonta a los inicios de la propia historia y de la protohistoria, puesto que si en algún momento en todo el continente norte, en Eurasia, había dos cazadores organizados, sociales, con estructuras jerarquizadas, eran el hombre y el lobo, compartieron durante milenios un escenario, pero chocaron a partir de la historia, trajo la sedentarización, la agricultura, la ganadería y pasamos a convertirle en un adversario bueno, pues que se contraponía a la defensa de los bienes. Esto, trasladado a la cordillera cantábrica, tiene un efecto pues bastante más acusado porque hay que reconocer que de todo el ámbito donde los lobos se desarrollan, en el hemisferio norte, la cordillera cantábrica es un espacio tremendamente humanizado. La cordillera cantábrica no es ese jardín del Edén que siempre está o es como ha sido, sino que ha habido una importante transformación porque el hombre ha desarrollado mucha actividad ahí. En la cordillera cantábrica hay pueblos, hay explotaciones, hay paisajes transformados, hay economías y evidentemente ese choque pues es tanto mayor en cuanto que estamos en un escenario donde la humanización es creo, notable y manifiesta. Hablando del jardín del Edén, nos vamos a Liébana. Rafa, claro, al paraíso. Tú tienes Rafa Roiz, que vive en Vejes, que hace ya... Bueno, eres ganadero ya por tradición y familia, pero en todos los años que te conozco yo, que son los últimos 20, 25 años, has pasado de cuánto número de ganados y qué variedad a este momento. Bueno, pues hace 20 años manejaba un rebaño entre ovejas y cabras y algunas más, algo más de 1000, y ahora mismo me quedan unas 650 por ahí de oveja y cabra. ¿Y tienes ganado mayor también? Y hemos ido pasando un poco a aumentar la cabaña de vacuno y de equino, un poco pensando en la posibilidad de que sean animales grandes más fáciles de defender del lobo, lo cual no está dando sus resultados como se pensaba. ¿Cómo es la vida de un ganadero en la alta montaña? Y dentro del Parque Nacional, que se nos ha olvidado el dato más importante, que tienes más restricciones de lo que pueden tener otros compañeros. Bueno, pues a nosotros, en la zona en la que yo vivo, el cambio de estatus del lobo no nos va a afectar gran cosa, porque es una especie protegida dentro del Parque Nacional. Se hacen algún control de población cuando los ataques son muy insistentes en un rebaño y normalmente se hacen además un poco, algo que no acabamos de entender, se hacen en función de los daños ya causados. Algo que para los ganaderos no nos acaba de encajar. Gaspar, ¿por qué no encaja
esto que está diciendo Rafa, ¿qué pasa con el post-daños y con las indemnizaciones? Claro. Bueno, aquí el problema, el tema mollar del problema del lobo se resume a una cuestión: ¿se matan o no se matan lobos? Ese es el conflicto que vamos a tener las dos partes enfrentadas aquí. En todo lo demás podemos llegar a ponernos de acuerdo con facilidad, ¿no? Entonces, aquí hay un problema de fondo. Se dice, bueno, que se les indemnice, que se les compense, pero es que un señor no monta un rebaño para que el lobo se lo destruya. Por eso dice Rafa, es que hace falta adelantarse. O sea, lo que no se puede es permitir que la población de lobos llegue a un punto determinado que dañe mucho, y como daña mucho vamos a actuar. Bueno, controlemos la situación, porque yo hay algo que sí quiero por encima de todo decir. Los ganaderos pasamos nuestro Rubicón hace tiempo. Jamás es muy difícil encontrar un ganadero que diga que se extermine el lobo. Esto ocurrió en España hasta los años 70, era una limaña que el propio Estado tenía una política activa de exterminarla. El ganadero hoy dice, no, que haya lobos, no hay problema en que haya lobos, o bueno, hay muchos problemas, pero estamos dispuestos a asumir. La pregunta es por qué la otra parte, la parte que defiende los medioambientalistas, no pasan el suyo y aceptan que haya un control de poblaciones. Es decir, ¿hay que matar lobos o no hay que matar lobos? Esta es la clave, el lío. Todo lo demás es más o menos fácil, el dinero lo podría arreglar. Matar, sí, no, y matar cuántos. Bueno, Gabriel, a mí como eco. Lo que primero me gustaría es destacar que yo creo que es un problema complejo cuya solución va a pasar necesariamente por un consenso razonado. Yo no estoy enfrentado a ningún tipo de colectivo, ni muchísimo menos. De hecho, desde ECUO, todos los comunicados que hemos hecho al respecto ha sido en aras de la convivencia y de la coexistencia. Lo que sí hay que poner un poco, hay unos detalles en cuestión importantes técnicos que se debieran saber. El lobo pasó a ser especie cinegética después de Alimaña, como bien comentaba Gaspar, en el año 70 con la ley de caza, junto con el lince y el oso pardo. Ese estatus lobo cambió. Entonces, lo que tampoco tenemos que olvidar es que existe una directiva europea de obligado cumplimiento en todos los Estados miembros, que es la Directiva Habitats, donde establece que el lobo es una especie protegida en su anexo 5. Ese es un panorama que no podemos obviar, más allá de la realidad. Lo que esta comisión ha aprobado es que precisamente entre en un listado de especies de especial protección que no permite que esas especies estén catalogadas como especie cinegética en ninguna normativa autonómica. ¿De acuerdo? De hecho, aquí tenemos a la vecina Asturias, donde no es especie cinegética, se siguen haciendo controles poblacionales, ¿de acuerdo? Y ha votado en el mismo sentido que Cantabria. Entonces, eso es lo primero que me gustaría destacar. Desde ECUO no queremos el enfrentamiento de nadie, sino todo lo contrario, una convivencia. Y ahí es donde efectivamente nos tenemos que sentar los gestores públicos, así como las personas que lo sufren, en primer lugar, que es algo que nosotros siempre destacamos, el valor humano de estos daños hay que destacarlos. Ellos saben, conocedores, que yo conozco un poco la realidad, y definitivamente lo que hay que hacer desde la sociedad y desde la administración es apoyarlo al máximo. No solo, como bien dicen ambos, con una indemnización post-mortem, sino que hay que hacer los estudios y los controles poblacionados que sí permite la normativa, aunque no sea especie cinegética, sí permite hacer controles poblacionales, o sea, que no es el debate si matar o no matar. Es decir, no se está diciendo que el lobo se reproduzca sin ningún tipo de control. No, eso no es cierto. Y lo que nosotros sí queremos incidir es en el sentido de la oportunidad que esta normativa está brindando. Oportunidad en el sentido, como en otros lugares se está produciendo, donde la convivencia entre el ganadero, o sea, los profesionales de la ganadería, las personas que viven de la ganadería y el lobo, está creando oportunidades, pues desde medidas, sobre todo con la presencia del ser humano, recuperando el tradicional pastor que acompañaba antes al ganado, escuelas de pastores mastines que también están apareciendo. Aquí en tema del pastor, en Cataluña hay una experiencia que llevan varios años con resultados positivos. Manejo del ganado en pastos comunales. No hay que olvidar que nos centramos sobre todo en una especie estival donde se utiliza algo que para nosotros hay que conservar, porque es un servicio ecosistémico muy importante. Es el pastoreo en el monte comunal. Es un servicio que prestan los ganaderos, y hay unas ayudas también de la PAC que igual lo que se debiera intentar es optimizar mejor esas ayudas y una mayor vigilancia y control para evitar esos daños, por supuesto. Jesús García, hablaba nuestro compañero y contertulio Gabriel de la vecina Asturias. Tenemos la vecina Palencia, estamos rodeados de comunidades autónomas y es bien sabido que el lobo trisca por los montes. ¿Cómo se controla una población y cómo se sabe o se puede saber los que son nuestros, los que son del vecino? Porque si me mata el ganado un lobo de Palencia, ¿qué hago yo luego? ¿A quién le pido
¿Cómo va eso? Bueno, como patrimonio natural que es, los lobos y el lobo es de todos, es de la ciudadanía. Y estamos hablando de un animal que en un gesto de racionalidad, si me permitís la ironía, pues no conoce fronteras. Esto quiere decir que un lobo puede ser eventualmente palentino, lebaniego o asturiano en función de los ámbitos por donde se mueva, y además estamos hablando de una especie cuya movilidad es uno de los rasgos que definen su comportamiento y sus hábitos. Lo que es preciso con una especie de estas características, lo primero, es tener claro que requiere una gestión diferencial. No es una especie cinegética al uso, no es una especie cualquiera, si cabe así decirlo. Es un animal con unas características pues, muy determinadas y que invitan, y esto que apuntas de la movilidad geográfica es un factor más añadido para que exista una unidad de gestión. La gestión del lobo tiene que ser única. No puede estar protegido en un lugar, no protegido en otro, caza en una comunidad, control de no sé qué manera. Requiere una gestión única. ¿Todos de acuerdo? Totalmente de ¿Sí? acuerdo. Sería bueno y un plan. Yo una propuesta que pienso hacer esta tarde al consejero, que tenemos una reunión, que se haga un plan de gestión del lobo en las 4 comunidades donde está el lobo. El mismo plan de gestión. No es un debate para nosotros, el debate no es tan importante en caza sí o caza no. Con todo, contradigo a Gabriel, Europa no nos dice que podamos o no podamos cazar. El lobo, de hecho, se caza y está autorizado. Europa no se opone a eso. Europa marca unas directrices y dice que el lobo debe ser una especie, vamos a llamar, protegida. Hay unos escalones en la protección. El problema es que hay una estrategia por parte de determinadas organizaciones. Una es la que ha pedido, la que parece que arma todo esto, y otras que callan, pero que tienen también mucha responsabilidad. Lo que han hecho con todo esto, ellos siguen una estrategia de judicializar todo esto. Entonces, cada vez que se toma una decisión administrativa, que se mata a un lobo, ¿qué tal? Todo esto termina en el juzgado. Y naturalmente, cuando se le enfrenta a un juez a todo este follón, pues hay jueces que van de un lado a otro y genera muchos problemas, que lo que hace es poner problemas al control de la población. Evita que se actúe de forma rápida, con lo cual no se solucionan los problemas. Y ese es el gran problema. Esa es la razón de por qué se ha querido, porque si no, ¿por qué razón se enfadan Galicia y Asturias si para ellos no es cinegético el lobo? Si fuera un problema de la caza, ¿por qué se han enfadado? ¿Por qué se molestan? Dirían, oye, Castilla y León y Cantabria que se arreglen. No está ahí el problema, incluso voy más allá. Hace ya, creo que 10 años, llegamos o intentamos llegar, y Rafa es testigo conmigo de primera mano, a un acuerdo con las organizaciones ecologistas. Se planteó por parte nuestra un acuerdo al gobierno de Cantabria que no fructificó y en el cual en origen se planteó que el lobo no era cinegético. Origen. Y estaban allí Ecologistas en Acción y Arca. Allí mismo ya reventaron ese acuerdo. Ese acuerdo no consiguió terminar de salir adelante, generó el plan de gestión del lobo original, el primero que hizo Jesús Soria, que nos planteó a todos claramente el dilema principal. ¿Es pieza cinegética o no? Todos los presentes, había más de 40 organizaciones allí, todos, salvo una persona de Liébana, de Vejes, es el único que dijo que no. Todos los demás dijeron, de acuerdo, el lobo en Cantabria no es cinegético y se va a marcar las siguientes pautas para su control. Bueno, pues todo eso, por caminos muy subterráneos, se tumba y al final aparece el lobo como pieza cinegética. Para nosotros nos es igual quién mate el lobo. Lo importante no es que se maten ni muchos ni pocos, es que se mate. Yo lo aprendí de un ganadero francés. Dice, a mí no me importa que maten muchos o pocos, lo que quiero es que maten en mi lobo, el lobo que a mí me perjudica. Esa es la clave. Rafa, por alusiones, muchas de las personas que nos están escuchando ahora mismo en su casa ni han visto un lobo, que no sea en un parque zoológico, ni tienen ganado. Vamos a ver qué pasaría, vamos a ver qué pasa cuando un lobo te mata a ti un animal y qué te pasaría a ti si tú sales y matas al lobo. Las dos caras de la moneda. ¿Qué pasa cuando un lobo te mata últimamente, ¿cuándo ha sido la última vez que te ha matado un animal? Mira, te podría dar datos de baja como desaparecidas, porque el 90% de los daños del lobo no se certifican. Es una de las cosas que parecemos pasar siempre por encima de ella, como que nos pagan los daños. Yo acabo de dar de baja desaparecidas 83 cabras
y 45 ovejas de la campaña 2020. Las cabras incluso eran los 3 últimos meses del 19 y todo el 2020. Eso no lo paga nadie. ¿Por qué no se certifican esos daños? Pues estamos en picos de Europa y estamos en una zona de nieblas de verano, que es cuando más sufre los daños constantes. El lobo mata, los buitres se lo comen cuando se quita la niebla y tú te enteras porque no estás, es imposible. Y el que me hable de pastoreo en otras zonas de la meseta, de hacer rediles eléctricos, de cerrar las ovejas por la noche, eso funcionará, no discuto, incluso con ganaderos, no discuto de que pueda funcionar en otras zonas. En la cordillera cantábrica, en picos de Europa... La amenaza es en montaña, en ganadería de montaña sobre todo. Bueno, estamos viendo ataques. Esta semana ha habido un ataque en una granja de ovejas de ordeño que ha matado 60 dentro de la granja. De ovejas de la raza Asaf, de ordeño exclusivamente. Entonces, ¿qué está pasando? Pretender que todas esas historietas que llevamos trabajando ahí, los que llevamos toda la vida y de generaciones trabajando ya, que está todo inventado. Yo tengo 12 mastines profesionales, tanto como yo o más, y no es fácil iba a decir un taco. Bueno, a ver, no escucha, se pagan los daños. Vale, hasta ahí tenemos más o menos el plano. Ahora, pillas al lobo infraganti y sales con la escopeta y le metes un tiro. ¿Qué te pasaría a ti? No lo puedo hacer. No, si pasara. Si te calientas las 3 de la mañana, entras en la cuadra, los lobos están matando las ovejas, las ovejas gritan, ¿qué pasa? Pues probablemente se me caiga sobre mí todo el peso de la ley y sea, lo digo algunas veces así como un poco de broma, vale más matar al guarda que al lobo. Que me perdonen los guardas. No, ya. A ver, llegamos a ese espinoso tema de la indemnización y de la desaparición. Tal como cuenta, y sobre todo en esas zonas de montaña, desaparecen las pruebas, las evidencias de los ataques. Entonces, ¿cómo indemnizamos? ¿Cómo indemnizamos al perjudicado si no tenemos evidencias? La administración, ¿qué hay que pedirle en ese sentido? No lo sé, Jesús y Gabriel. Bueno, la verdad es que yo creo que hay un error de partida y es la propia idea de la indemnización. Llevamos históricamente en Cantabria destinando los recursos públicos básicamente a pagar daños. Daños que siguen, que se perpetúan, año tras año hay daños, año tras año se pagan esos daños, se siguen haciendo cazas de lobo, controles, etcétera, etcétera, pero la situación no cambia. La cuestión es, si hemos asumido la sociedad, puesto que hay unos recursos públicos que se destinan a pagar daños, luego hay un dinero, que antes decía Gaspar, hay dinero, ¿por qué no nos planteamos cómo se invierte ese dinero para que se eviten este tipo de circunstancias? ¿Qué tipo de mejoras, tanto preventivas en el marco de la actividad ganadera, como también en lo que es el control de las poblaciones de lobos y su estabilización en las zonas donde científicamente se pruebe que son los ámbitos aptos para su supervivencia? Bueno, dime, adelante. Podéis cruzar información unos a otros. No esperéis a ser preguntados. Tengo una propuesta específica y creo que muy interesante y que es, después de años, te he comentado antes, el grupo Campo Grande, un grupo muy amplio de gente de distintos ámbitos, tanto ganadero como conservacionista, como científicos, muy importante en este tema. Científicos, casi todos los científicos que entienden de lobo de España han estado aquí. Al final llegamos a una conclusión. Una propuesta que queremos se va a hacer porque va a haber una reunión de este grupo con el secretario de Estado famoso el día 17. El tema de los daños, ¿no? El mecanismo de cuantificación de daños que se base en una declaración voluntaria de bajas que efectúa el ganadero periódicamente ante las administraciones agrarias de sus respectivas comunidades. Rafa acaba de decir que él ha tenido que dar por desaparecidos 100 y pico animales. ¿Por qué si Rafa dice he tenido estos problemas, que es posible, es constatable, porque están los censos y se sabe si Rafa esta cabra la ha vendido o ha desaparecido? ¿Por qué eso no se asume como la indemnización a final de año, a medio año, a Rafa de todos estos daños? ¿No puedo dar lugar a picaresca? Claro que va a dar lugar a picaresca, pero es que hay que confiar en que Rafa, que es un señor que tiene lobo en su tierra y dice me desaparece esto, la administración sabe que le ha desaparecido eso, podrá discutir si fue el lobo o el águila, por cierto, que se lleva muchos corderos. Podremos discutirlo, pero es que no. ¿La picaresca en qué consiste entonces? La de la administración que no quiere pagar. Dice, por si acaso no pago. No, hombre, entonces le está diciendo que se vaya. Es que es curioso. Es un cambio de criterio absolutamente diferente. Es decir,
El ganadero dice, yo tengo tenido estos daños. ¿Por qué la sociedad que le obliga a convivir con el lobo, por qué no le cree y le acepta eso? Yo he dado mi declaración de las hectáreas que llevo de mi finca y me pagan unas subvenciones muy cuantiosas y soy yo el que digo las fincas que tengo. ¿No es cierto, Gabriel? Sí. Y la administración las acepta, salvo que otro lo diga que lleva la misma finca. ¿Por qué si eso se cree, y hablamos de miles y miles de euros, por qué no se cree que Rafa dice, he perdido 120 y pico animales, mira, aquí está mi censo, compruébalo, los he perdido. A ver, luego eso vale tanto y se indemniza. Hay un detalle que, por añadirlo al hilo de lo que acaba de decir Gaspar, que es que además la propia administración no tiene un formato de bajas en el que se pueda admitir mi baja como daño del lobo. O sea, no, que vemos tiene que ser desaparecida o robada. Y si yo quiero poner en el acta de dar de baja del censo que me las ha matado el lobo, no vale si no lo ha visto un guarda. Y si yo no he llamado al guarda porque no había restos que identificar, porque además una de las pruebas que se tiene que ver es que esté allí el crotal, o sea, los buitres lleguen, coman todo y dejen el crotal allí para que puedas certificar que no el daño. La única prueba que tenemos de que el animal es nuestro, no vale nuestra declaración, es el crotal. Si el crotal no es nuestro, el expediente. Entonces, como llevamos desde el año 95 que se amplía el Parque Nacional de Picos de Europa, yo sé lo que es trabajar con expedientes y perder el tiempo intentando certificar daños que luego nadie te paga. Y pierdes tu animal y tu tiempo. ¿Por qué falla la administración ahí? Como decía y empecé diciendo, es un problema complejo, donde, como se está viendo, cada vez hay más elementos que forman parte del problema y que son necesarios para la solución. Lo que dicen ellos es completamente cierto. Solo un pequeño matiz. El término de cazar o no cazar va relacionado con que sea una especie declarada cinegética, que en principio en el anexo 5 de la Directiva Hábitats no debiera contemplarse. Otra cosa es que se cacen los animales con un control poblacional bajo unos protocolos que establece la propia administración. Entonces, simplemente por matizar lo que para Europa se considera, porque forma parte de una directiva precisamente que busca eso, conservar hábitats naturales y especies a proteger por la riqueza de la biodiversidad para la Unión Europea. Y en cuanto a lo que comentan ellos, es cierto, hoy por hoy no se indemniza, no se paga el daño de cualquier animal doméstico hasta que no existe una prueba de, como decía Rafa, el crotal, de que ese animal, para verificar la titularidad del mismo. ¿Qué exige esto? Pues un mayor acercamiento. Por eso, empezar con enfrentamiento es alejarnos de la solución. Tenemos que empezar ya a buscar muchas más soluciones y pensar más en la solución. ¿La sociedad realmente valora tener a un lobo como parte de su patrimonio natural? Sí. Pues habrá que establecer cuál es el valor que como sociedad tenemos que pagar para que las personas que conviven con él día a día y padecen su naturaleza, como decía Jesús, sean de alguna manera resarcidas por la sociedad. ¿Cuánto vale eso? Pues yo he estado leyendo datos, ahora que decía Gaspar, de Francia, y el dinero que pone Francia respecto a España en la conservación del lobo es 100 veces más. Y tienen 10 veces menos lobos. Entonces, el dinero también importa en este. Hablando de soluciones, y igual seguramente acabémonos poniendo de acuerdo, porque todos estamos convencidos en que las personas que viven de la ganadería, y especialmente en la cornisa cantábrica, donde hay tanto lobo, y el lobo tienen que coexistir. Entonces, tenemos que dedicarnos ya, entre todas, a buscar una solución. ¿A vosotros os ha llamado la administración para hablar ahora de esto? No, a ECUO no, porque como no tenemos representación parlamentaria, somos un partido político muy minoritario y encima, pues muchas veces se nos establece dentro de la rama conservacionista y no es solo necesariamente eso. O sea, ECUO es un partido ecosocial y siempre lo decimos, la transición ecológica tiene que ser socialmente justa. Nosotros no proclamamos una defensa a ultranza de la biodiversidad. Por eso cuando me decías antes de proteger el lobo, por supuesto, y al ser humano. Y por eso siempre ECUO está en todas las mesas donde se haga propuestas positivas y buscar una solución. Pero ECUO dice no matarás. No, ECUO no dice no matarás. ECUO establece que el lobo es una especie protegida y la Unión Europea dice sí se puede matar, pero cuando previamente se hayan adoptado medidas preventivas necesarias. De hecho, lo decía Rafa, indemnizar cuando las ovejas ya están muertas, el daño ya está producido. ¿Cómo indemnizas que a un ganadero le maten una vaca que lleva 9 años con él? Es muy complicado valorar eso. Y realmente luego el pago de ese animal muchas veces no compensa todo ese esfuerzo de acompañarle al monte, de cuidarle cuando está enfermo. Eso hay que poner en valor. O sea, por eso es muy importante la educación y la sensibilización. La ciudadanía tiene que conocer estas dificultades que tiene. La picaresca, siempre va a haber picaresca. Igual también hace falta más personal por parte de la administración
que les ayude a no desconfiar y que Rafa sepa que en la zona de Collado Pelea tiene tantas ovejas hace una semana y ahora de pronto han desaparecido tantas. Es decir, hay muchas medidas que yo creo que son necesarias que se tienen que empezar a poner en marcha. Jesús García, tú eres un naturalista cántabro que tienes un larguísimo recorrido y conocimiento de nuestra tierra. Si tú tuvieras esa varita mágica de sentar a las personas que prometerían avanzar y resultados en una mesa, ¿qué colectivos de obligados presencia y qué temas se impondrían ya como punto de partida? Eso os lo voy a preguntar a todos también. O sea, ¿quiénes consideráis que tienen que estar a esa mesa y qué tienen que decir? Bueno, en este marco caben muchísimas personas, organizaciones y todo quien tenga algo que decir. Y es que además no es un supuesto lo que hago, sino que hubo un antecedente. Hubo en Cantabria hace muy poquitos años una mesa de lobo en la que participaban pues colectivos desde cazadores, ganaderos, asociaciones de todo tipo, ecologistas, administración, técnicos. No sé si la universidad, porque alguna vez la eché en falta a la universidad, eso sí, creo que esa parte debería también estar, pero bueno, a mí me pareció un hito histórico poder sentar de esa manera a todas las partes. Desgraciadamente, la línea de trabajo y el consenso que estaba estableciéndose pues se truncó por una decisión unilateral del gobierno en su momento que deparó pues el tratamiento que hoy está en tela de juicio. Eso en cuanto al escenario, el marco de personas. Y luego yo creo que es importante centrar qué es lo que debe motivar ese punto de encuentro. Yo creo que la clave no es tanto matarás o no matarás, que yo recuerde lo dice el catecismo y los dogmas suelen estar siempre reñidos con la ciencia. Yo creo que el debate es cuál es el modelo de gestión de una especie protegida que permita que no exista colisión con los intereses de la ganadería y de cualquier otro sector que se vea afectado. Ese es el centro del debate y sobre eso es sobre lo que creo que estamos todos en la sociedad llamados a sentarnos. ¿Cómo? Gaspar. Esto que dices, básicamente sí, por ejemplo, fue en aquel momento se hizo, fue un error político. La razón de que eso fracasó básicamente fue político. En las mesas de diálogo no pueden entrar todos. Hay extremos. Por la parte ganadera te digo lo que te decía, en esa mesa, esa a la que tú mencionas, solo hubo una persona ganadera, entre comillas, pero fue esa la que rompió todo el consenso y nos derrumbó a todas las organizaciones con los aparatitos, el WhatsApp y tal, lanzó y sublevó a todos los ganaderos que quisieron oírle, y a partir de ahí se rompió. Ahí fue el problema. Y también vino de Liébana el problema por que la Federación de Caza había elecciones o no sé qué historias y determinados grupos de cazadores por otros intereses espurios metieron cuchara también ahí y se fundió. La pusilanimidad del consejero de Ganadería fue lo que dio el cambio radical. Yo viví aquello en primera línea porque a nosotros que lo montamos nos llamó a Nacho Valle y a mí, el consejero, estaba Rafa también, el director general de Montes, para decirnos, y Rafa lo recordará, que iba a ser cinegético. Bueno, para nosotros, quien mata el lobo no es un problema. Básicamente, quien tiene que estar en las mesas, ¿quiénes tienen que estar? En Campo Grande lo hemos hecho. Aquí hay gente de Ecologistas en Acción, aquí hay gente incluso de la WWF, que para mí son los más peligrosos porque van de guante blanco en todo este tema. Bien, pero bueno, no, lo digo como lo siento. Son muy de ciudad. Porque mira, Ecologistas en Acción tiene el corazón partido. Cuando nace el primer acuerdo que tuvimos, que fue en la Ermida, por cierto, que estaba Rafa y Braulio, estaba Guillermo Palomero, estaba yo, estaba Eva, fundadora de ARCA, y Alberto, que era el responsable de Ecologistas en Acción en aquel entonces, ahí hicimos un acuerdo para sacar adelante un plan de gestión en Cantabria. Al poco tiempo entra ASCEL, que es la asociación que se ha presentado en el Ministerio, a través de Alberto, rompen el consenso. Consecuencia de eso, hay tiros en ARCA y en Ecologistas en Acción en Cantabria. Eva, militante histórica de ARCA, se marcha de ARCA, fijaros lo que supuso con otra serie de militantes de la asociación por este tema, porque nos meten a un personaje por medio
que se negaba en redondo a matar lobos. Todavía tengo el correo electrónico del personaje, diciendo que él no conocía, que le parecía muy bien todo el plan, pero que él no conocía ningún plan que no fuera para matar lobos y que por lo tanto estaba en contra. Eso truncó, sacó del mapa a Ecologistas en Acción y Arca. Y ya quedamos debilitados para poder ir a la administración y decir, esto se hace así. Vale, pero entonces cogemos el final de la cola y nos vamos a la cabeza. Te quiero decir, una persona dinamita por una opinión personal, ya pone una postura inflexible. Por ahí no se puede avanzar. ¿Quién dirige la orquesta? ¿Quién tiene la batuta? ¿Quién tiene el poder? La administración. ¿Quién tiene que decir, tú no quieres, sales de aquí o entras? Ese personaje es de Asturias, que es lo mejor de todo. Encima es de Asturias. No, pero mi pregunta para todos vosotros, ¿quién dirige esta orquesta o quién tiene que dirigirla? ¿El consejero? ¿El presidente? ¿Los consejeros? ¿El Parque Nacional? El documento se entrega, lo presentamos públicamente, quedando fuera Ecologistas de la Nación y Arca, que ya no quieren ir al tema, pero entraban todas las fundaciones. Se presenta, se queda en el despacho de Blanca Martínez, la consejera, que por la cercanía de las elecciones coge miedo, y cuando llega Jesús Soria, que venía de atrás con 1000 problemas con el tema del lobo, dice, esto es lo que yo quería. Y es cuando relanza y se genera esa mesa de concertación de esto. Sí quiero decir una cosa muy importante para que el público entienda. Después de la crisis económica del 2008, creo, cuando se empieza a recortar por todas partes, lo primero que recorta la Consejería de Ganadería son las indemnizaciones por los daños de la fauna. Jesús Soria los 2 últimos años no paga un duro. Blanca Martínez los 4 años siguientes no paga un duro. Y luego llega ya Jesús otra vez y es cuando se empieza a gestar el problema del lobo y empieza a cambiar el tema. Es decir, 4... O sea que la administración falla también en la gestión de esto. Hombre, falla. Son los que más fallan. Y cuando decimos de administración, estamos hablando de autonómica y nacional, porque esto ha venido del Ministerio de Transición. Ambas dos. Esto ha venido de Madrid. Lo que ha hecho el Ministerio de la Transición ahora mismo es una vergüenza para ellos. A mí me parece vergonzoso. O sea, esto lo han hecho por gónadas. Así de sencillo lo digo. Sí, sí. Con toda contundencia. Son un par de personajes, tanto la ministra como el secretario de Estado, no han reunido, absolutamente no han contado con nosotros, para nada. Ya, sí, para nada, ni con ellos. Lo que pasa es que era la posición, no de ellos, no me refiero a ECO, era la posición de determinados elementos. No pueden imponer así una cosa como lo han hecho. Como pretenden hacerlo, esperemos, toquemos madera, que no lleguen a puerto. Puede ser que los políticos que están en las grandes ciudades tienen los votos de los urbanos en su gran mayoría y poca gente conoce en profundidad el mundo rural, como por ejemplo tú, donde hay menos votos, aunque ahora la voz sea más alta. Puede ser que el voto esté urbanizado, lo digo por venir de Madrid y así del Ministerio. Dicho en un castellano de pueblo, nos gobiernan desde las ciudades de espaldas al campo porque no tienen ni idea de lo que se cuece en la vida, en el mundo rural. Entonces, se están tomando decisiones caprichosas de políticos caprichosos sobre el mundo rural que desconocen totalmente. Entonces, el problema el que venimos lastrando es que históricamente en los pueblos y en las zonas rurales gobernaban los caciques y ahora nos gobiernan desde las ciudades otros que no sabemos quiénes son. Con esto de las redes sociales se quieren acercar a nosotros, pero así no se pueden acercar a nosotros. Pero voy a contradecir a Rafa por una vez y en pequeño. A ver. El secretario de Estado del Ministerio de Transición Ecológica es asturiano y de zona lobera, y conoce perfectamente toda la problemática que esto trae. La conoce perfectamente, desde la cuna. Entonces, a ver, el lobo es un conflicto y va a ser siempre un conflicto en cuanto que hay dos especies dominantes que ocupan el mismo territorio. Ahí entonces lo que decía Javier tiene razón, es decir, hay que buscar cuál es la mejor manera de que esos daños sean los menores posibles, eso para empezar, y luego, una vez que se produzcan, que se resarzan de la mejor manera posible. Entonces, ¿esto qué implica? Pues un mayor contacto entre la administración. Como ves, el propio enfrentamiento, o sea, la propia dinámica, nos está manteniendo en posturas muy separadas y en caminos paralelos y la ciudadanía queda en medio. Entonces, hay algo que cada vez se habla menos y de lo que tenemos que hablar más, que son datos científicos. Es decir, controles poblacionales serios, rigurosos, que también formen parte de los ganaderos. ¿Por qué no van a formar parte de los ganaderos de la elaboración de esos censos? Y una mayor cercanía de los guardas. Gaspar hablaba, los recortes en la administración, en la gestión de lo público, que suena así a veces muy abstracto,
puede llegar a algo tan concreto como no hay dinero para indemnizar los daños de la fauna. Y Eso entonces por un igual lado. aparece el furtivismo y aparece la mala Y por praxis. otro lado, claro, la ausencia de personas que están en el medio natural por parte de la administración velando porque se realice una gestión adecuada de eso. Entonces, hay partes que hay que sentar, pero también hay que tener un poco de ánimo entre todos de buscar una solución. Y bueno, pues, ¿cómo hacerlo? Pues supongo que también las personas que formen parte de las mesas es importante, pero el objetivo común es, y sobre todo tener claro es, ¿cuánto nos va a costar esta decisión y si estamos dispuestos a mantenerla? Es una cuestión importante porque estamos viendo que ya no solo el valor de lo que se paga por el animal, sino que simplemente, pues eso, pues Rafa da de baja 10 cabritas porque no le aparecen y como no aparece el crotal de ninguna de ellas, no se lo van a pagar. Entonces, ese también existe y eso hay que tenerlo un poco más controlado con el acuerdo de todos, por supuesto. Jesús García, llega el momento en el siglo XXI de traer el pasado al futuro y de remover y reciclar muchas cuestiones para que el villano no sea tan villano a ojos de alguno, ni tan santo ni maravilloso, porque es un animal que despierta unas pasiones desmedidas, además absolutamente diametralmente opuestas. El mundo urbano, el lobo está mitificado, además es un animal fascinante, no lo vamos a negar. No lo ponemos en duda ninguno, el problema es que le tengas dentro de casa, ¿no? Sí, bueno, de todos modos, yo creo que esas pasiones desatadas es un fenómeno pues bastante reciente, quizás antes solo del era una último pasión. siglo, Sí. El lobo ha tenido un viaje de ida y vuelta, en su relación con la humanidad, diametralmente opuesto en una primera etapa y después, pues todo lo contrario, como adversario o antagonista. Lo que sí es cierto es que, bueno, antes comentabas el tema de los recursos públicos, los dineros. Yo creo que tenemos claro que hay y se están disponiendo recursos públicos para abordar esa gestión. Por ejemplo, hace poco leía en la prensa, la Junta de Castilla y León declaraba en el año 2020 unas damnificaciones por un valor de 5 millones de euros. Bueno, puede encajarme porque a la vista de los datos que hace públicos el Gobierno de Cantabria, en los 9 meses entre junio del 19 entre agosto del 19 y mayo del 20, creo que están en torno a los 300.000 euros en Cantabria. Es decir, vamos a ver. Gestionarlo, como todo en el ámbito de lo político, exige un esfuerzo de recurso público, que esa es la clave de la gestión. Y es posible. Es decir, la demonización es una manifestación de pensamiento fósil, auténticamente fósil. En 2021 es inimaginable que la controversia en torno a el lobo o cualquier otro fenómeno pues genere la sarta de barbaridades que se están oyendo a veces por ahí. Y lo que hay que invitar, y esto cada vez en mayor medida, es a que exista punto de encuentro, punto de confluencia y discusión serena sobre la gestión de esta especie. La aportación de Jesús García como naturalista y conocedor es punto de encuentro. Gabriel, desde ECUO, tu aportación, ¿qué pides? Pues una coexistencia razonada entre el ser humano que habita un medio natural y el animal que cohabita con un ser humano que le acompaña. Es así. Ganaderos y agricultores de montañeses, ¿qué pedís? Yo mi vehemencia y mi irritación no la he mostrado contra el lobo en ningún momento, la he mostrado contra las personas, no contra el lobo. No he dicho nada malo del lobo. Cuando dices personas, ¿dices administración? Fundamentalmente. Y determinados grupos o determinadas. No con Gabriel, que yo sé que me siento y en media hora Gabriel y yo vamos a sacar este documento que traigo aquí y nos vamos a poner de acuerdo seguro. O sea, que la pelota va para el tejado de la administración. Sí, ahora. Y a determinados grupos que hay por ahí, tanto de la parte ganadera como de la parte ecologista, bueno, que son muy desconocedores, muy ignorantes del problema, ¿no? Y entonces esas partes tienen que quedar fuera. Yo no estoy de acuerdo que puedan ponerse de acuerdo todos para esto. No se pondrán... Hay algunos... Hay que hacer el esfuerzo, Gaspar. No. ¿Quién se sale ya después? Chuchi, es como el que es del Real Madrid, es del Real Madrid. Y no va a ser del Barça nunca. Eso es así. Pero a todos les gusta el fútbol, Eso es Gaspar. así, a todos les gusta el fútbol, efectivamente. Pero ahí no puedes meterte. Pero hay mucha gente, la mayor parte de la gente, como los que estamos aquí, todos somos perfectamente capaces y rápido, estoy seguro, de llegar a un entendimiento muy rápido. Pero hay determinadas partes que no. Con filtro. Por parte de los ganaderos, algún tipo de filtro y por parte de un ganadero de alta montaña y del parque, ¿qué pides tú?
Tú pide. Yo hace 20 años que ofrecí, yo regalaba 20 ovejas cada año para conservar el lobo en España. Y la pregunta que le lanzo al resto de españoles, ¿con qué colaboráis ustedes? ¿Con qué colaboran en el mantenimiento del lobo? Yo las regalo. Vale. Yo regalo 20 ovejas al año, pero para que no me destrocen el resto del rebaño, que se haga de alguna manera que yo pueda dormir tranquilo alguna noche. ¿Con qué colabora el resto de la ciudadanía? Bueno, pues el Líbano precisamente tiene una frase que dice callao está dicho. Aquí las posturas parece que se entienden, todos convergen en que tiene que haber un equilibrio, que esa es la clave de todo. La pelota va al tejado de la administración, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional. ¿Encontrará el lobo una solución para seguir conviviendo y coexistiendo con el ser humano y el uso de los paisajes? No lo sé contestar con seguridad, pero sí les puedo prometer que aquí, en las 7, en Cantabria Televisión, se lo contaremos. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta muy pronto. Carnicería Sito, carnes de la mejor calidad. Carne de vacuno y buey, carne de cerdo, carne de ave y conejo, carne de ovino, productos elaborados, comida preparada para llevar. En Carnicería Sito nuestra finalidad es la satisfacción del cliente. Excelentes ganaderías de Cantabria. Carnicería Sito, Avenida de Solvay, número 80 en Barreda, Torrelavega. Teléfono 942 89 26 49. 32 Festival de Invierno del Torlavega, enero, febrero y marzo de 2021, Teatro Municipal Concha Espina. Consulta toda la programación en la página web del Teatro Municipal Concha Espina. Más información en www.tmc.es o en el propio teatro. 32 Festival de Invierno, Ayuntamiento de Torlavega, ciudad de festivales. Si no tienes internet, de verdad que es porque no quieres. Con Adamo lo tienes resuelto. Fibra de alta velocidad. Y son de aquí, son vecinos. Están aquí al lado. Tú llamas y ¡pum! Fibra. Talleres Esga, tu servicio postventa en Cantabria. ¿Problemas con tu camión? Convierte a Talleres Esga en tu solución, ofreciendo servicios y soluciones a medida a nuestros clientes. Comercial Sago, ¿tu negocio necesita un camión? Busca en Comercial Sago tu mejor opción. Comercial Sago y Talleres Esga S.A., situado en carretera Torlavega Oviedo, kilómetro 5, Valles, Reocín, Cantabria. Teléfono 942 83 83 23. Servicio 24 horas los 365 días del año. Si eres capaz de pensar con el corazón, con el estómago o incluso con los pies, eres capaz de pensar con los pulmones. Recicla. Porque reciclando tus envases en el amarillo, ayudas a mantener el aire limpio. Piensa con los pulmones. Recicla.
SEAT Besauto, nuevo concesionario en Torrelavega, concesionario oficial SEAT. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte en la compra y mantenimiento de tu SEAT. Vehículos nuevos, seminuevos, kilómetro cero, talleres y accesorios. Grandes oportunidades de stock en SEAT Besauto. Acércate a conocernos, estamos en Campuzano, Torrelavega, abierto de lunes a viernes de 8:30 a 1:30 y de 3 a 8 de la tarde, sábados de 10:30 a 1 de la tarde. SEAT Besauto, concesionario oficial SEAT en Torrelavega.